Muy buenas, bienvenidos al último vídeo análisis del Hungaroring. Ya sabéis, hoy toca pues analizar los reglajes, ¿no? Explicaros un poco por dónde deberían ir los setups del Fórmula 1 para este circuito en función de un poco de sus claves generales. Ya sabéis que luego el día de mañana pues los equipos van allí y cada piloto es un mundo, cada concepto de coche es un mundo, entonces bueno, son unas pautas generales, ¿vale? Además vamos a hacer un vídeo un poquito más al grano porque esto ya sí que teniendo en cuenta que habéis visto los anteriores dos vídeos, ¿vale? Que os lo dejaré en la descripción si no, por si acaso, pero bueno, ya sabéis cómo es este circuito con los datos generales, ya sabéis cómo se pilota y todo eso, así que bueno, yo creo que podemos ir más al grano. En primer lugar, destacar la carga aerodinámica, ¿vale? Un tema de aerodinámica general, pues sí que tenemos un circuito de mucha carga aerodinámica. ¿Por qué? Porque tenemos curvas de baja, de media y de alta velocidad, aunque sobre todo de media y de baja, y no tenemos largas rectas. Entonces tú lo que buscas aquí es tener mucha carga aerodinámica que te va a ayudar a trazar las curvas y no te preocupa, o entre comillas, tener más resistencia al avance, más drag, porque no tienes largas rectas en las que eso te vaya a perjudicar mucho, ¿vale? Entonces incluso podemos esperar mayor carga aerodinámica que en circuitos como Silverstone, ¿vale? Porque ahí pues también había muchas curvas, también había de velocidad media y de velocidad alta, pero también había tramos de alta velocidad, entonces si tú tenías ahí mucha carga aerodinámica, eso te generaba también un drag y por lo tanto perdías velocidad punta. Aquí no debería ser tanto así porque no te importa tener drag, ¿vale? Allí te importaba un poquito más. Entonces luego otra cosa importante de la aerodinámica es el balance, ¿de acuerdo? El Silverstone pues más o menos se tenía un balance equilibrado porque es verdad que necesitabas carga aerodinámica en el tren delantero pues para esos cambios de giro tan bruscos, no perder la adherencia en el tren delantero, pero tampoco te compensaba tener mucho sobreviraje aerodinámico porque si no era muy fácil perder el coche. Aquí te interesa incluso todavía más tener cierto sobreviraje porque no tienes curvas de muy alta velocidad en la que tu prioridad sea la estabilidad del coche. Tienes un circuito muy estrecho en los que, pues, por supuesto, te penaliza irte largo. Tienes también curvas de meter el coche que necesitas que se enrosque muy rápido. Entonces, tú quieres mucha carga aerodinámica, sobre todo en el tren delantero, ¿vale? Siempre tienes más en el trasero normalmente, pero aquí, pues, en el balance aerodinámico sí que está un poquito más adelantado que en otros circuitos, ¿vale? Por eso mismo, porque prefieres tener más bien sobreviraje, no subviraje, y digamos que no te penalice tanto, perdón, pues perder carga en el tren delantero y por lo tanto adherencia, porque hay curvas a ambos lados constantemente y tú necesitas que esos neumáticos, que son el eje directriz, pues agarre bien. Luego, en cuanto a las suspensiones, que sepáis que necesitamos salir muy rápido de las curvas, ¿vale? Lo vimos en el pilotaje del vídeo de ayer. Es muy importante salir cuanto antes de esa curva, dar gas a fondo cuanto antes y eso también lo favorece un poquito las suspensiones, ¿vale? Que se favorezca incluso la transferencia de peso del eje delantero al trasero, porque bueno, es verdad que los Fórmula 1 siempre tienen un rango de suspensiones pues muy bajo, pero bueno, un poquito más blanda la suspensión trasera permite que haya más balance, más transferencia, perdón, de peso del eje delantero al trasero en la aceleración y como estos coches son tracción trasera, pues eso fomentaría un poco más el agarre del tren trasero. Además, al ser tracción trasera, pues hace que cuando tú des gas el coche tienda a sobrevirar en salida de curva, no subvirar. Entonces eso te permite que cuando tú des gas el coche siga dentro de la curva y no se vaya hacia afuera como pasaría por ejemplo con una tracción delantera. Entonces en este tipo de circuito pues sí que buscamos quizá una suspensión un poquito entre comillas más blanda, sobre todo el tren trasero, y es algo que tiene sobre todo equipos con rake variable, ¿vale? Por ejemplo Red Bull, que tiene un rake, es decir, una altura del tren trasero comparado con el tren delantero muy alta y cuando das gas pues esa suspensión es capaz de comprimirse más, ¿vale? Entonces eso pues favorece para la buena salida de la curva. Además también es un circuito bastante bacheado, los pianos, bueno, algunos son más agresivos que otros, pero como norma general en otros años nos hemos encontrado con un circuito con un asfalto bastante bacheado, entonces tienes que tener unas suspensiones pues con un rango más o menos amplio de movimiento que sean capaces de absorber esos baches, hay algunos pianos también y bueno, pues en ese sentido que no tengamos unas suspensiones excesivamente rígidas y excesivamente cortas, ¿vale? En su rango de movimiento, como norma general, insisto, porque luego ya cada equipo pues tiene un concepto diferente. Luego en cuanto a los frenos, empezando por el balance, pues se suele jugar bastante aquí, ¿vale? Porque hay como diferentes zonas. El circuito como norma general pues es decir de curvas más o menos cerradas, de velocidad media, de velocidad baja, pero cuando pasamos de las curvas 6-7, que son esas chicane que tenemos justo después de las 5, que será esa horquilla larga, pues tenemos las curvas 8, 9, 10 y 11, que son de velocidad más o menos media alta, ¿vale? Para lo que a lo mejor hay que tocar un poquito el freno, sobre todo en carrera, entonces ahí quizá te conviene un balance de freno un poquito adelantado. Entonces en ese último tramo más o menos del circuito se adelanta un poquito el balance de freno, es
es decir, que frene un poco más el tren delantero para provocar, entre comillas, subviraje, porque no suelen tener subviraje excesivo ni mucho menos, pero luego para la parte inicial de curvas un poquito más cerradas y todo eso, pues un balance a lo mejor un poco más atrasado, porque ya sabéis que esto se puede configurar desde el propio coche y eso te permite pues entrar más fácil en las curvas, ¿vale? Sobre todo en las horquillas cerradas, en la chicane, todo eso, pues es un poquito más sencillo. También es importante la refrigeración, porque ya sabéis que aquí pues el sufrimiento de los frenos es medio tirando alto y bueno, pues por supuesto necesitará unas buenas tomas de refrigeración para aprovechar todo el aire posible y refrigerar esos frenos, porque está constantemente tocándose el pedal de freno y por lo tanto constantemente aumentando un poquito la temperatura de los frenos. Entonces entre frenada y frenada hay que aprovechar para refrigerar todo lo posible y por eso suelen poner una toma de refrigeración notablemente amplias, ¿vale? Para poder refrigerarlos. Luego, pues ya en cuanto a tema de diferenciales, todo ese tema, pues lo que se hace normalmente es compensar un poco el balance del coche en curva, ¿vale? Pues el piloto está más cómodo con un poco más de subviraje, con un poco más de sobreviraje en función de cada curva, pues ya digamos que se regula el resto de elementos que tenemos en los reglajes para que el piloto vaya cómodo, ¿vale? Porque esto es fundamental, o sea, no sirve de nada tener un coche que vaya perfecto en este circuito si luego va a ir incómodo. Esto lo digo prácticamente siempre en cada circuito, pero aquí quizás sea incluso especialmente importante, ¿vale? Porque es una curva tras de otra y el piloto, si no va cómodo, va a fallar, si no en una curva, en otra, ¿vale? Si no es en una vuelta, será en la siguiente, pero va a terminar fallando. Es un estrés constante este circuito, además se prevén unas temperaturas altísimas, así que el estrés de los pilotos va a ser brutal, así que fundamental que vayan cómodos, ¿vale? Nada de lo anterior serviría si el piloto va incómodo y al final termina saliéndose de pista, teniendo algún tipo de accidente, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo de los reglajes, que sepáis que si hay alguna cosa que no habéis entendido bien, porque pues no sé por qué el subviraje se provoca con esto, que si la suspensiones, que si el balance aerodinámico, que tal, pues que sepáis que en Level Up Academy, mi academia de motorsport en español, pues tenéis un montón de cursos relacionados con el tema de los reglajes, ¿vale? También de Fórmula 1, de aerodinámica en Fórmula 1 incluso, que es el que hicimos ya la semana pasada, así que bueno, que sepáis que ahí tenéis toda la información que queráis, ¿vale? Y si tenéis cualquier pregunta, tanto de algo del setup como de las clases, como de motorsport en general, pues a través de Level Up Academy me lo podéis preguntar, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que disfrutéis un poquito más del Gran Premio de Hungría gracias a estos análisis y nada, nos vemos después de ese Gran Premio que por supuesto haremos un buen análisis de él.